Pablo Alarcón, pues director de posgrados de la Universidad de Espíritu Santo, constitucionalista, apreciado colega, y te jugó también el número de que estabas para entrevistado hoy para otro tema y de repente nos desayunamos con esto. Pablo, buenos días. ¿Cuáles son tus primeras impresiones sobre el decreto que ha expedido el presidente de la República? Buenos días, Carlos. Buenos días a todos. Sí, creo que nos ha pasado a todos, de alguna forma, y es que no teníamos en la mira que esto iba a suceder a tempranas horas de hoy. Y bueno, me parece que lo primero que hay que destacar y que me parece es fundamental comunicarlo ahora nacional e internacionalmente, es que es una figura reconocida en la Constitución. Eso es lo primero. Eso es lo primero porque luego puede generar confusiones para las personas que no están al tanto del reconocimiento de esta figura, su alcance en la Constitución a nivel interno, que puedan asumir que el presidente... Tanto el juicio político como la muerte cruzada son figuras constitucionales democráticas. Pero me parece que cuando invocamos figuras como estas hay una responsabilidad absoluta, primero con la ciudadanía, de tratar de llegar con el mensaje adecuado, que no sea para los abogados, los constitucionalistas, sino para que todos entiendan las razones que fundamentaron este decreto de disolución de la Asamblea Nacional. Y luego internacionalmente también, porque internacionalmente hay que evitar a toda costa que se piense que lo que ha pasado acá es una especie de dictadura en la que el presidente ha asumido funciones del resto de las funciones del Estado, en este caso de la Asamblea Correctísimo. Nacional. Es decir que el gobierno mismo tiene que trabajar de inmediato a través de la Cancillería para mandar y enviar ese mensaje a la comunidad internacional. Totalmente, Carlos, y esto es importante para evitar cualquier tipo de cuestionamiento a nivel internacional, y luego ustedes saben en la mesa del presidente estaba el canciller, no estaba el vicepresidente. ¿Cómo viste eso, esa ausencia del vicepresidente? Creo que ya políticamente hablando habría sido ideal que el vicepresidente esté ahí junto al presidente de la República, porque habría sido políticamente una muestra de apoyo a lo que se está haciendo con esta medida constitucional invocada. Dicen que llegó después. Pablo, vamos a lo jurídico. El presidente de la República, a 4 días de la votación de un juicio político, expide un decreto de muerte cruzada. No sé si lo has alcanzado a leer en cuanto a su motivación, pero claramente, pues sí, todos hemos alcanzado a mirar que escogió las causales de crisis política y conmoción interna. Te pregunto, Pablo, en lo jurídico, esas dos causales requieren la motivación y prueba tal como lo ha exigido la Corte a nivel del control de estados de excepción, ¿o ves que son temas distintos? Bueno, primero creo que debemos ser conscientes que hay una motivación, y esto es acorde al modelo de Estado que tenemos. No puede haber ningún acto del poder público que esté exento de motivación. Esto es algo que debe quedar claro. He leído el decreto. El decreto invoca simultáneamente una grave crisis y una conmoción interna, es decir, no una de las dos, y le da un fundamento, invoca dictámenes de la Corte Constitucional, tanto del anterior como del actual, y da un concepto de qué debería entenderse por conmoción y grave crisis como tal. Por lo tanto, si bien esta es una prerrogativa del presidente, el presidente lo que ha hecho es darle una motivación de las razones por las cuales ha considerado pertinente la emisión de esta medida, que no son los mismos estándares del estado de excepción, eso es evidente, y sí lo dice en el decreto. De hecho, cita precedentes de la Corte Constitucional en los que han establecido que la grave crisis, por ejemplo, no podría ser entendida como aquella que es producto o parte del estado de excepción, de la motivación para decretar un estado de excepción. Pero tampoco una grave crisis política puede sustentarse en el ejercicio de otra competencia que está constitucionalmente también prevista. Es decir, no puedes decir, porque me estás enjuiciando, se ha generado una crisis, por eso... Así es. Claros, ¿no? El decreto cita en parte esa motivación, que yo estoy de acuerdo. Me parece que esa no podría ser, o no es el centro al menos, no podría ser el centro de la motivación, porque ciertamente es una constitución la que está estableciendo esta facultad y por lo tanto no tendría lugar que invoque una figura para privar de eficacia otras medidas o otros mecanismos que están previstos en la propia Constitución. Muy buenos días, Pablo. Estamos con el doctor Pablo Alarcón, director de posgrado de la UES. Un gusto tenerte acá en Punto de Orden. Leyendo el decreto presidencial, se ha inclinado claramente por la tercera causal, ¿no? Se ha inclinado por la grave crisis y conmoción interna. Hay una motivación detrás de este decreto ejecutivo, este decreto presidencial.
No obstante, la Corte ha venido insistiendo, y cada vez que el presidente de la República ha presentado en los últimos meses los decretos de estado de excepción, la Corte se los ha devuelto diciendo usted no ha aprobado la situación de grave crisis y conmoción interna, y en algunas ocasiones ha habido varias sentencias en donde como que sí trata de delimitar claramente esta situación. A tu criterio, ¿cómo así el presidente, quizás el segundo, que era un poco más subjetivo, que es el no permitirme desarrollar mi plan de trabajo, hubiera sido quizá un poco mejor al momento, porque sobre eso la Corte no se ha pronunciado antes, me explico, pero habiendo ya precedentes previos de la conmoción interna, como que se está jugando de que la Corte diga, oiga, yo 10 veces he dicho esto de aquí y resulta que ahora usted me... ¿Cómo ves esa Y antes que contestes sobre el estándar que no es el mismo, yo discuto si el estándar incluso puede ser hasta más alto porque estás eliminando una función del Estado, es decir, no más bajo que el estado de excepción, sino incluso más alto. Porque el primer poder del Estado. Estás creando un caos institucional. Adelante, Pablo. Sí, claro. Bueno, estoy de acuerdo. Me parece que el efecto de disolver una función del Estado debe tener previamente una debida motivación, como decía. Y esto es, entre otras cosas, que el presidente pueda justificar en su motivación que no había otra medida menos lesiva para poder alcanzar el fin que él pretende en este caso en particular. Me parece que, como decíamos, justificar esta grave crisis a partir de lo que ha pasado en el juicio político no es lo adecuado formalmente. Luego se citan una serie de leyes o proyectos de ley que de algún modo fueron obstaculizados, entre comillas, por la Asamblea Nacional, y que esto podría haber configurado las causales, porque insistimos, aquí no invoca solo una, porque aquí se menciona grave crisis política y conmoción interna. Por eso es que debería estar justificado cada uno de los términos o de las causales que están aquí señaladas. El presidente intenta hacerlo. Me parece que podía haberlo justificado de mejor manera, adecuándose más a un estándar que, coincido, debe ser alto para resguardar el ejercicio de esta competencia. Este no es un derecho del presidente, que creo que eso también es importante que lo traigamos a colación, porque se ha sostenido y se ha escuchado incluso por parte de agentes gubernamentales que este era un derecho del presidente, y no es un derecho, es una prerrogativa, es una facultad. Y en tanto facultad tiene límites en la propia Constitución. El límite es su adecuada motivación. Y claro, ahora lo que vamos a llevar a la discusión es qué va a pasar jurisdiccionalmente. Esto podrá ser revisado o no por la Corte Constitucional. Yo no tengo duda que sí hay control posterior. Es que formalmente el control está reconocido en la Constitución. Es decir, nadie le podría impedir a una persona que presente una acción pública de inconstitucionalidad que está reconocida en la propia Constitución. Hablemos de la naturaleza. Yo sé que está siendo muy jurídica para los oyentes, pero es una discusión importante, porque dependiendo de la naturaleza del acto, depende qué acción presentes en la Corte Constitucional. Si fuera pues un acto administrativo, lo consideramos un acto normativo o administrativo de carácter general, pues la acción es la acción de inconstitucionalidad. Si no es así, pudiera ser una acción de protección. A tu criterio, Pablo, ¿qué naturaleza jurídica tiene el acto, el decreto del presidente de muerte cruzada? Carlos, me parece que estamos frente a un acto normativo. Y en tanto acto normativo, recordemos que hay precedentes expresos de la Corte Constitucional que, si al menos algo nos limita la discusión, es que no caben acciones de protección ni medidas cautelares autónomas o cualquier otra garantía jurisdiccional de derechos constitucionales. o en cualquier... No se puede, porque seguramente habrá quienes están intentando elaborar sus demandas. Bueno, recordarles que ya hay precedentes. Algunos jueces pueden estar ya poniéndose a disposición, dices tú. Totalmente. Entonces hay que tener cuidado con eso. Si alguien puede de algún modo revisar constitucionalmente esto, es la Corte Constitucional. Sin duda. En la medida en que existe una demanda muy bien elaborada, porque tampoco se trata de presentar cualquier cosa y la Corte automáticamente va a admitirlo a trámite. Aunque en el control abstracto tiene mucho más, vamos a decir, libertad la Corte incluso de suplir errores, ¿no? Que en las acciones de protección. En el control abstracto es mucho más. Andrés, ¿para ti es un acto normativo o un acto administrativo de carácter general? Es un acto administrativo de carácter general. Ahí yo también tengo la discusión. Bueno, la propia Corte tiene, ¿no?, una discusión sobre cuál es el alcance de cada uno de ellos. Pero va a ser una discusión en derecho. Hay que ver qué eligen los proponentes de la demanda. Finalmente es un acto de autoridad pública que, si algo nos queda claro, es que tiene un alcance general. Ahora, expliquemos algo, Pablo. Al día de hoy, hasta que la Corte no se pronuncie,
está vigente la muerte cruzada. Está vigente la muerte cruzada. Y también creo que es importante recordar que la propia Corte Constitucional, en otros casos, que formalmente no son precedente en sentido estricto, pero sí es importante considerar, ya ha mantenido esta teoría de los hechos consumados, ¿no? Entonces, justamente sobre eso tenemos el criterio de un distinguido colega y amigo, Jofre Campaña. Adelante, Jofre. Del cual se disuelve la Asamblea Nacional, estamos ante hechos consumados. Personalmente creo que no es viable el control posterior por parte de la Corte Constitucional, porque así expresamente lo excluye el artículo 153 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Y creo que el Ecuador entra en una dinámica electoral que le hará perder mucho tiempo. ¿Esto por qué? Porque el nuevo gobierno deberá posicionarse en aproximadamente 6 meses. Luego tendrá probablemente 6 meses para gobernar con tranquilidad o con cierta calma, y luego ya el Ecuador entrará nuevamente en un periodo de elecciones, lo cual genera sin ninguna duda una etapa de incertidumbre en la que ya pues normalmente no se le hace caso al presidente en los últimos meses de gobierno. Creo que la decisión es perjudicial para el Ecuador. Creo, como he sostenido, que difícilmente pueda revertirse, y en definitiva nos tocará a los ecuatorianos una vez más el recibir los efectos de estas decisiones políticas, a mi juicio, totalmente equivocadas. Gracias. Opinión sobre lo dicho. Cuéntanos, ¿qué es esto de los hechos consumados? Para que nos entienda la ciudadanía en general, esto quiere decir que la Corte ha tomado un criterio que para muchos no es del adecuado, de asumir que si existen efectos de un acto que podría violentar derechos o contravenir la Constitución, ya la Corte en esos escenarios no podría pronunciarse sobre algo que ya sucedió, con mayor razón si consideramos el efecto o alcance que tuvo la ejecución del acto. Alguien diría, y con razón, que eso no sería adecuado, porque si es contrario a la Constitución o viola derechos, la Corte con mayor razón debería revertir la situación. Pero esta teoría de los hechos consumados... Son varias sentencias. Correcto, que podría seguramente aplicarla en un escenario hipotético si alguien presenta y adecuadamente una acción pública de inconstitucionalidad, no quiere decir que bloquea automáticamente el control posterior. Y esto es importante, es muy técnico, pero es importante decirlo, porque la Corte, cuando conoce una acción pública de inconstitucionalidad, no tiene como fin exclusivo el expulsar normas del ordenamiento jurídico. En este caso, decir el decreto contraviene la Constitución y lo expulso. En el camino puede hacer interpretaciones que no necesariamente modularlo, el caso, ¿no? modularlo o generar interpretaciones de esto que estamos discutiendo. Bueno, ¿y qué es conmoción? ¿Qué es grave crisis? Pero para casos futuros. Sí, es decir, esto puede configurar la Corte también en el ejercicio del control. Que también le haría mucho bien al país para ir aclarando conceptos, ¿no? Sí, pero entramos a una nebulosa, vamos a decirle así. Ahora, sí. Si me permites, Carlos, aquí en el decreto presidencial, y me hizo ruido lo que dijo Carlos, dice aquí: la disolución de la Asamblea Nacional fundamentada en la causal de grave crisis política y conmoción exige un estándar menor, no mayor, respecto al requerido por la declaratoria de estados de excepción cuando alude a un grave conmoción. Esto ha sido ya reconocido por la Corte Constitucional en el año 2021 en el dictamen 621, ya que estableció claramente que en relación con anterior, para esta Corte resulta imperativo aclarar que la causal de grave conmoción interna respecto a la cual se efectuó el control de constitucionalidad se configura única y exclusivamente respecto de lo prescrito en los artículos 164, 165 y 166 de la Constitución, y no podrá ser utilizada para otros fines ajenos a las causas que motivó el estado de excepción. Entonces, ahí la Corte también se está un poco metiendo en camisa de 11 varas, porque dice, estos conceptos de grave crisis y conmoción interna solo aplican para el 164, 165 y 166. Sí, pero para mí no vas a poder crear un doble concepto. Es decir, el estándar conceptual, ¿no? Es una situación que afecte gravemente el ejercicio de derechos, que afecte gravemente a la seguridad, a la estabilidad, etcétera. Ahora, vamos a una pregunta que nos están haciendo nuestros oyentes, que además estamos en récord de audiencia. ¿Puede haber medida cautelar? Es decir,
en la demanda alguien puede decir, mientras ustedes analizan la demanda, suspenda esto? Claro, formalmente la ley lo permite. La Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Se puede solicitar en conjunto pero claro, luego entramos en este debate. El reglamento interno de la Corte, el orden cronológico de las causas que tiene que conocer la sala de admisión, sus distintos tribunales, a ver si la Corte considera que este es un caso que amerita ser conocido con carácter urgente en desmedro de otros tantos que Suponemos están esperando que ahí. sí, ¿no? Suponemos que sí. Póngale el sellito de urgente, Suponemos que sí. Aunque creo que es difícil anticiparnos más allá de la lógica, porque han habido casos que han demostrado que eso no ocurre tanto por lógica, ¿no? Entonces, pero formalmente pueden y el efecto sería a cortísimo plazo, si es que lo conoce la sala de admisión, es que si la Corte considera que hay una presunta violación de la Constitución o del estándar que hemos conversado acá, entonces podría suspender provisionalmente los efectos del decreto mientras la Corte conoce el fondo y dicta su sentencia, que seguramente le va a tardar y mucho tiempo. Así que me parece que incluso si es coherente la Corte con lo que dijo en el dictamen relacionado al juicio político, que si bien no es exactamente lo mismo, pero tiene de por medio la institucionalidad del país, me parece a mí que la Corte también va a evitar de algún modo entrar en una discusión que puede complicar aún más el hecho o la situación que ya se está generando en el país. No habría medida cautelar, ¿tú crees? Me parece a mí que aun cuando es una potestad de la sala de admisión dictarla, no está obligada. Sí, yo sé. Eso es importante para que todos lo conozcan. Eso estaba justo Podría revisando. Tener un alcance, dentro ¿no? del proceso está, pues evidentemente hay que presentar la demanda. Sí. Dentro de la demanda puedes pedir la suspensión de la norma o del acto que se demanda. De ahí va a venir pues el auto de admisibilidad que lo expide la sala de admisión. Todavía no se sortea ni siquiera aún el juez ponente, sino en el auto de admisibilidad que se va a tomar pues la decisión de admisión de la demanda, la orden de recabar información. Puede ser el caso de que no la admitan, ¿no, verdad? Puede ser el caso que inadmita, por eso les decía, no basta con presentar cualquier cosa. Sí, hay que motivarlo bien. En el ¿no? estándar de control abstracto es mucho menos probable que te inadmitan, porque son otro tipo de circunstancias que las de las garantías jurisdiccionales. Tal vez, ¿no? por el tipo de caso, ¿no? Por lo que la Corte va a tener que analizar incluso su estándar de, por ejemplo, el alcance del iura novit curi, el juez conoce el derecho, si hay una omisión yo la corrijo. Habría que tener cuidado porque, claro, de por medio está un tema muy sensible para la institucionalidad del país. Va a ser muy interesante, ¿no? Porque se va a estar creando historia jurídica, ¿no es cierto? Y así estamos avanzando. Pero fíjate que en el artículo 80 de la ley se establece, pues habrá el auto de admisibilidad, pero no te dice como en otros lados, en ese auto se resuelve la medida cautelar, aunque pues aplicando normas generales, ese auto tiene que aplicarse, tiene que decidirse sobre la medida cautelar. Correcto. Yo en cambio pienso que lo adecuado, lo correcto es que aplique una medida cautelar, porque podemos llevarnos al caos. Recordemos que pueden entrar vigencia normas, pueden entrar suspenderse actividades, es decir, dentro de la incertidumbre que la figura de la muerte cruzada pues de por sí provoca, tiene que la Corte ayudar a que esa incertidumbre sea lo menor posible. Paola. Sí, yo quisiera aterrizarles un poquito porque es verdad que están muy jurídicos, pero sí, porque, bueno, incluso para que la audiencia pueda comprender mejor. Esta pregunta es un poco, ya tal vez con tu experiencia y lo que conoces de esta Corte, porque es verdad que es la primera vez en el Ecuador que se está transitando por esta ruta constitucional. Nunca habíamos tenido antes una muerte cruzada y desde el 2008 que tenemos esta constitución no había pasado algo así. Entonces se ha visto que la Corte Constitucional no está exenta de decisiones políticas, eso digamos creo que hay que decirlo, y vuelve a ser protagonista una vez más, protagonista de la historia, protagonista de las decisiones que se van a tomar de ahora en adelante. Entonces la pregunta es, digamos, ¿qué va a pasar ahora con la muerte cruzada? O conociendo no a la Corte, sino a esta Corte, me explico, conociendo lo que ha venido haciendo o las decisiones, incluso una Corte que dio paso al juicio político, conociendo esta Corte y las decisiones que ha tomado, ¿qué crees que va a pasar ahora ante un escenario así? Bueno, Paola, lo primero que creo que debería llamarnos la atención a todos, más allá de que esté sucediendo, es que parece que nos hemos acostumbrado todos a que sea la Corte la que resuelva los problemas sociales, económicos, políticos y demás. Exacto. Eso, más allá de que pueda tener la competencia formalmente la Corte Constitucional, me parece a mí que no es saludable para la democracia.
democracia entendida en que también hay temas sensibles que ameritan, por ejemplo, pronunciamientos populares, pero que la Corte reemplaza ese pronunciamiento popular y asume en el marco de su control decisiones que pueden terminar generando incluso impactos, y ya tenemos varios casos que han ejemplificado eso. La Corte en este caso tiene también la posibilidad de intervenir. Tú me decías qué podría hacer la Corte, esta Corte, a partir de lo que ha hecho, porque es la mejor forma de tratar de predecir lo que la Corte puede hacer, es mirar lo que esta misma Corte ha dicho en casos similares. Y por eso invocaba el propio dictamen del juicio político, cuando admitió a trámite únicamente por la causal de peculado, de esa acusación en particular. La Corte en un párrafo expreso dice que nadie podrá intervenir en ningún órgano judicial, ni siquiera la propia Corte podrá intervenir en la determinación de la responsabilidad política del presidente, porque esa es una facultad exclusiva de la Asamblea Nacional, y la Corte, si interfiere en esto, estaría arrogándose funciones que no le competen. Ese, en resumen, eso quiere decir que si tratamos de utilizar sus propios argumentos para una figura que no es igual, pero que tendría implicaciones similares, es muy probable que la Corte mantenga ese razonamiento y nos diga, más allá de que le presenten la acción, por eso les decía, tal vez no considera pertinente este momento pronunciarse por la circunstancia que se está generando, o eventualmente asumir la relevancia del caso, pronunciarse en su auto de admisión en primer ámbito, y luego darnos una respuesta a todos para tener mayor tranquilidad, porque si algo queda claro es que si la Corte, si le llegaran a presentar, insisto, algo, porque no se puede pronunciar por sí sola, si le llegan a presentar algo, debería aclararnos la situación, porque se imaginan ustedes lo que pasaría en las elecciones si es que hay el tufo, para decirlo coloquialmente, de que esto puede ser inconstitucional, y qué pasa si la Corte se pronuncia luego, entonces las elecciones se pueden quedar sin efecto. Es decir, todo esto que nosotros jurídicamente podríamos decir, no, esto no es viable, la teoría de los hechos consumados, lo cierto es que en la práctica va a haber esta sensación incluso popular. Vamos a elegir un presidente en una nueva Asamblea Nacional, pero luego puede ser que la Corte, si se le presenta esta acción y resuelve y la deja para más adelante, 9 meses, se genere una inseguridad jurídica tremenda en el ordenamiento jurídico y que afecte aún más la situación que ya tenemos, porque si algo queda claro es que el no tener una Asamblea Nacional, más allá de la motivación de si hay razones fundamentadas o no, es que hay una serie de competencias que quedan en el limbo de legislación y de fiscalización. Ahora, recordemos algo que no sé si estoy mal, pero incluso puede el caos ser peor, porque cuando se inicia un proceso electoral, la máxima autoridad electoral es el Consejo Nacional Electoral, sí, señor, que además no es susceptible ya de acciones, o me equivoco, creo que hay una norma, ¿no? Es así, porque si la Corte interviene en ese escenario, ya no sería la primera vez en el Ecuador que podría suceder que el propio Consejo Nacional Electoral disponga la destitución de los jueces de la Corte. Por eso podemos entrar a un verdadero caos jurídico, y ahí es cuando digo, cabe que la Corte, porque esto tiene que ser antes de 7 días, tiene que tomar una decisión de la cautelar, para que justamente, porque si ya convoca el Consejo Nacional Electoral, ya entra en esa función electoral. Por eso tiene que darse en esta semana. Pero lo que decía Pablo Carlos, que tiene mucho sentido, y es que la Corte lo que debería hacer es, yo voy a pronunciarme, yo dejo que esto se desarrolle, porque finalmente es una facultad del presidente que la ha ejercido. Esteban Noboa decía temprano en la mañana, con mucha razón, que a diferencia que en España, por ejemplo, cuando hay la moción de censura, expresamente la Constitución dice que presentada la moción de censura, el presidente no puede disolver el Parlamento. Extrañamente, en el caso de Ecuador, cuando esa norma tiene vigentes del año 78, y que en muchas cosas España es un poco el espejo de Ecuador, resulta raro que el constituyente no haya dado esa facultad. Yo creo que eso de raro me parece que es con... Por eso, ¿no? Es claro que la voluntad del constituyente era que en cualquier momento lo podía utilizar, y es lo que ha hecho... para evitar que el presidente esté en aprietos, ¿no? Es una constitución muy presidencialista. Por eso alguien decía, es casi imposible destituir a un presidente de la República conforme a esta constitución. Por la muerte cruzada. Correcto, porque si no hay la prohibición, alguien puede decir, no, es que si hay la prohibición, si interpretas ese artículo en sentido integral conforme a las competencias de juicio político, sí, pero eso es casi carambola, ¿no? Hay una norma expresa y no hay prohibición alguna para que el presidente la haya decretado. Lo que decía Carlos, que también, perdón, antes de que me olvide, si la Corte se llegara a pronunciar,
habría que evaluar qué va a hacer con relación al juicio político, porque ¿qué pasaría si suspende los efectos del decreto? ¿Qué impacto tiene? Entonces suspende todo automáticamente. Pero recordemos que la Corte tiene potestad para incluso otorgar medidas que no le han sido solicitadas. Correcto. Entonces ahí es cuando viene la fuerza de la Corte. Que me parece a mí que sigue siendo en un tema como estos mucho más difícil que la Corte sea tan activa como quisiéramos, porque de por medios, la propia Corte lo dijo y lo mencionaba previamente, la competencia del juicio político es del legislativo. Yo no voy a entrar en esos ámbitos. Sí. Si me presentan una acción de inconstitucionalidad con medida cautelar para suspender los efectos del decreto de muerte cruzada en términos coloquiales, ¿qué va a pasar con el juicio político? Quisiera decir que tenemos en vivo a Lilo Sada en este momento, pero no lo vamos a tener porque no se va a pronunciar. Gracias, Pablo. Te vamos a comprometer para seguir en el transcurso del día llamándote, pidiendo tu opinión como parte de la academia, además que creo que ha sido muy activa en este proceso la academia y tiene que seguir siendo activa en los días que nos vienen pues por delante.